Bienvenidos lectores a La Libro en Punto. Somos Milu y Lau en Radio Atilra 96.1 con un poco de literatura y cultura pop para enchufarse un rato. En el episodio de hoy, ficciones que no sabías que eran de fans, del fanfiction de Dante al de E.L. James. Nos meteremos al sucucho de la literatura de y para fans para pensar su relación de muy larga data con la literatura publicada. Pero antes que nada quizás te preguntes, ¿qué es un fanfiction? Qué gran pregunta, y ya te aviso, Milu, que la definición que te voy a dar se va a cambiar todo el tiempo seguramente, y espero que pase porque la vamos a llenar de capas de significado. En fin, básicamente un fanfiction es una obra de ficción que toma elementos de una obra conocida, ya sea un libro, una serie, una película, un manga, un cómic, incluso de la vida de celebridades, para crear una historia que amplía, recrea, corrige, discute, en síntesis, convierte los deseos y expectativas de los fans en realidad dentro de por lo menos una comunidad que aprecia esta obra, que la ama y quiere demostrar su amor de alguna manera. No solo comprando quizás, que es lo más usual, el merchandising, ¿sí? La mochila, el cuaderno, el muñeco que de esa también, serie. Salen caros. Que además salen caros justamente. Hay otras maneras de demostrar este afecto. También, no solo discutiendo acaloradamente en un foro sobre el capítulo 35, me parece que ese personaje no debería tener esa edad en este momento, o esta pronunciación del hechizo no es correcta, porque en latino Wingardium Leviosa se dice Leviosa. Esas discusiones tan propias del fandom no son las únicas maneras de expresar el afecto, la pasión que se tiene por la obra. Otra de las más típicas y las más usuales es la de dibujar o escribir a partir de ella. Pero nos preguntaremos, ¿dónde se origina? ¿Dónde aparece esto del fanfiction? Podemos buscar su origen, por ejemplo, en los años 30, en las escrituras de escritores novatos de ciencia ficción que publicaban en fanzines, en revistas de la época que circulaban bastante. Claro, son escritores de géneros más marginados, como el policial, la ciencia ficción, la novela de aventuras. Claro, que ahora en la actualidad quizás están en vigencia o se las tiene en otra consideración, pero que a principios del siglo XX siempre se las consideró como una literatura de segunda, se trataba como se la marginaba bastante. Claro, son géneros bastante bastardeados históricamente. Exactamente. Pero bueno, en esta definición, en una definición posterior, ya hablando de los años 60, con los fans de Star Trek, que son los que dan comienzo a todo esto del fanfic o de los fandoms, se comienza a llevar o a pensar el fanfic de otra manera. En el caso de Star Trek, llevaron sus fans a explorar el espacio, esta última frontera, mundos y relaciones entre los personajes a través de ficciones que quisieron llegar a donde ningún capítulo había llegado. Y eso, que si algo tiene Star Trek son un montón de capítulos. Pero ya los fans en esa época estaban explorando posibilidades que no se habían tocado o no se habían puesto todavía en agenda, ¿sí? Pensando en eso, creo que los fandoms fueron grandes semilleros, la vanguardia de los temas de la agenda, como algunos hoy lo usan despectivamente a la palabra, cuando se trata en realidad de poder visibilizar estas deudas sociales en torno a derechos que realmente no se estaban teniendo en cuenta, ¿sí? Aparecían en los fanfics la homosexualidad, el feminismo, la neurodivergencia, eran temas que estaban ahí en esas escrituras, que siempre estaban como en los márgenes, ¿no, Milu? Claro, con el tema del acceso a los blogs o distintas plataformas, se puede hablar de temas que todavía no llegaban a las estanterías de las librerías, básicamente. Y eso que en los 60 todavía no estaba todo globalizado, así que era a través de cartas a las redacciones de las revistas, como los fandoms se conectaban o enviaba su aprecio o sus escrituras o sus opiniones a los autores quizás de los guiones de la serie. Claro, incluso en ese entonces es muy de nicho, es como muy de juntarse, quizás eran 3, 4, 5 fans de Star Trek que intercambiaban sus producciones artísticas. Exactamente. Y sin embargo esto todavía es mucho más viejo. Esto de tomar una obra, adaptarla o continuarla, es más viejo que Matusalén incluso. Ya Virgilio extrajo a Eneas de la obra La Ilíada, así de Homero, lo extrajo de ahí y lo hizo protagonista de su propia obra, La Eneida. Y podemos hablar de una intención artística, seguramente, de una aspiración económica, seguramente, e incluso política en este caso, que es algo que diferencia quizás del fanfic corriente de hoy en día, ¿sí? Estas aspiraciones que tienen que ver con también lo político y económico que estaban en juego en las obras literarias de la antigüedad. Pero todavía, incluso hay algo más crucial que se vincula con una de las dos partes que componen esta palabra, ¿sí? El fanfic, por un lado la parte ficcional y por otro la de fan. ¿A qué alude esto del fan? ¿Qué relaciones puede haber entre un fan y un autor?
No es cosa de las redes sociales de hoy en día esto de que los fans puedan inmiscuirse y crear campañas en las redes para que, no sé, arreglen el final de Juego de Tronos, revivan a Ben Solo, saquen el Snyder Cut. Todas estas cosas de la actualidad no comenzaron ahora, ya a principios del 20, finales del 19, ¿no? Creo que ya había fans enardecidos que querían a un detective de vuelta. Y ojo, spoiler, 3, 2, 1, avisé, no te preocupes, Sherlock murió, pero también volvió. Y sigue volviendo como fichas, porque en todas las plataformas posibles encontramos algún Sherlock y algún Watson. Probablemente sea el fandom más antiguo de todos. Incluso leí por ahí que andan pidiendo la completa liberación del personaje. Le pertenece al pueblo a estas alturas del partido, quizás, ya podríamos decir. Y por supuesto que hay un Sherlock diferente para cada uno, más allá de la propiedad intelectual de Arthur Conan Doyle. Pero tras tanto tiempo, tantos derivados, ¿acaso no es el Sherlock aquel que vive en nosotros? Algunos solo el del autor, para otros el de la BBC, el de las pelis, el héroe del método deductivo. ¿Y nos contás, Milu, cómo fue en esa época hacer una campaña cuando no había redes sociales? ¿Cómo hicieron para que los fans pedirle a Conan Doyle que por favor les devuelvan a su héroe? Dale, te cuento. Si yo dijera, muere un personaje querido, así que dejan el fandom y le escriben mensajes odiosos al autor. ¿Por qué mataste a Kylo Ren, Star Wars? Tal cual, parece que fuera un día como cualquier otro en el fandom, en las redes sociales en el 2021. Pero no. En 1893, o sea, finales del siglo XIX, Conan Doyle hace que Holmes se caiga de un precipicio suizo y muera. Dice que está harto, como uno se puede hartar del paté. Lo estoy parafraseando, pero eso dijo. La analogía no es mía. ¿Literalmente es como el paté? Como el paté. Y así habrá quedado después de semejante caída. Cuando cambié, sí, bueno, sí, también. Pero eso no queda ahí. Más de 20.000 lectores de Strand, que era donde se publicaban las aventuras de Sherlock, cancelaron sus suscripciones y le empezaron a mandar cartas a Conan Doyle, insultándolo y criticando la decisión que había tomado. Conan Doyle, pobre, lo único que quería era liberarse de una vez por todas. Tampoco estamos defendiendo la actitud, pero podemos ya rastrear ahí el germen de ciertas campañas de la actualidad. Sí. Sí, podemos pensar que es el antecedente más claro de un fandom propiamente dicho. Un fandom enardecido. Sí, cuando una afición se vuelve ya algo un poco más personal. Y además es uno de los primeros ejemplos de fans involucrándose con el proyecto. Por supuesto que se escribían ficciones de fans, pero más allá de eso, la presión del público hizo que Conan Doyle no solo escribiera en 1901 una especie de precuela, o sea, escribe otra aventura de Holmes antes de su muerte. Recuerden que en 1893 lo mata. En 1901 me imagino los fans diciendo, yo no te pedí esto. Bueno, sí, era lo más tímido que te llegaba. No estoy conforme con que solo me lo devuelvas en una aventura de cuando estaba vivo. No es suficiente para mí. Claro, que sería el sabueso de los Baskerville en ese caso. Es una precuela antes de que muriera, claro, pero es póstuma. A la muerte de Holmes, obviamente. No cuenta como resurrección. No, porque en 1903, en la casa deshabitada, Conan Doyle resucita a Holmes y explica que en 1893, en realidad, solo Moriarty, que es uno de los enemigos de Holmes más clásicos, había muerto en esa caída del acantilado suizo y Holmes solo había fingido su propia muerte. Sería spoiler hablar de lo gracioso que es cómo lo actualizan en la BBC cuando... Sería spoiler, así que aviso. Sí, sería spoiler, pero bueno, venimos igual spoileando lo loco. Sherlock se murió, revivió. Sherlock muere y revive en todas las plataformas. Bueno, en la serie de la BBC también. Y es muy gracioso el capítulo en que revive porque nunca te dicen cómo revive. La misma serie te da muchas opciones de cómo pudo haber revivido, pero nunca te dice cuál es la correcta. Así como Conan Doyle tampoco te va a dar te va a decir con mucha claridad cómo fue. Lo importante es que Sherlock volvió. Sí, es muy interesante cómo se acerca la BBC a este problema. Sí, es un abordaje particular. Casi metatextual, diríamos. O sea, no tiene tanto que ver con lo que pasa efectivamente en el cuento, en la ficción, sino que... Nada, esta problemática de... Bueno, tenemos un personaje que vuelve de la muerte porque los fans no pueden lidiar con que... Con la muerte de su héroe. El héroe. autor haya decidido que muera el héroe. Bueno, hasta lo ridiculizan un poco, ¿no? Ahí como cinco, creo que 5 dijiste, ¿no? Sí, que eran entre como 3 y 5 versiones había de la resurrección. Desopinantes porque... Sí, todas muy extravagantes. Sí. En gran capítulo. Sí. Pero bueno, esto es mucho más complejo todavía. No se trata de cuestionar la autoría, no vayan a creer que estamos cuestionando eso ni sosteniendo que es correcto meterse así con tanto ahínco con la obra del autor. Estamos hablando de lo interesante que es como recurso y que cuando está libre quizás
que uno experimenta también, es un laboratorio de escritura también, es una muestra de afecto también escribir fanfic. No se trata tanto de cuestionar la autoría de la obra madre, sino del aspecto más interesante de esta ficción de fan, que es poner sobre la mesa cuestiones de los márgenes. Para ello basta con pensar en la demografía del fenómeno, además de los avatares de la validación artística, así que es otro tema complejo. Mientras charlábamos con Milu pensando en este episodio, ella justamente me habló de un concepto interesante que es la validación horizontal y esta relación con la demografía del fenómeno, que me gustaría, Milu, que lo expliques a nuestros oyentes. Bueno, primero que nada, pactemos que vamos a analizar y debatir teniendo en cuenta esta definición operativa. ¿Cuál de todas las que dijimos? Siempre que digamos fanfics nos vamos a estar refiriendo a esta obra de ficción que toma desde varios a muchos elementos de otra obra de ficción. Me crucé en la web con una definición que consideraba que básicamente podíamos llamarle fanfiction a cualquier préstamo de este tipo. O sea, siempre que se reordenen, se refuncionalicen o se resignifiquen elementos de una obra de ficción en otra, estaríamos hablando de fanfiction. Yo no creo que esa consideración nos sirva a nosotras puntualmente para desarrollar nuestro punto de vista sobre el fenómeno, pero sí creo que es totalmente válido incluiría demasiadas obras. Y un poco sí. Claro, llamaríamos fanfictions a un montón de cosas que capaz no comparten cierta esencia. No comparte otros rasgos esenciales, claro. Bueno, vamos a retomar eso un poco más adelante. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la demografía, por decirlo de alguna forma. Hay una gran cantidad de autoras de fanfics mujeres, jóvenes. Y no me parece que esto sea un dato de color nada más. Creo que tiene que ver un poco con los procesos de legitimación de las obras literarias, que es un concepto que vamos a ir desarrollando desde varias aristas a lo largo de los episodios de A la Libro en Punto. Por ahora pensemos que hay todo un sistema editorial, académico, comercial, que valida con un conjunto determinado de parámetros ciertas obras y así deja fuera de lo que llamaríamos un canon a otro tipo de obras. Capaz es un poco meterse en un lío, porque no es fácil identificar qué criterios son los que están convirtiendo en determinado momento y lugar a una obra literaria. Pero estamos viendo que justamente las mujeres no estarían entrando mucho en ese criterio, porque están en este espacio más marginado, podría decirse, de escritura. Sí, son uno de los personajes, digamos, de la literatura que quedan bastante en los bordes. Tienen que hacer otro tipo de maniobras para entrar al llamado canon. Que un canon vendría a ser la selección de un corpus de textos. Al circuito literario. Claro, que decimos esto es literatura. Y que con esa maniobra de decir esto es literatura también estamos diciendo, bueno, esto no. Exacto, sí. Bueno, es necesario que tengamos en cuenta que esto sucede. Pensar esto de la legitimación es importante justamente porque el fanfiction funciona con otro sistema de validación. No escapa completamente a las exigencias del mercado, del mundo editorial, de las corrientes estéticas. Pero sí es cierto que es una escritura mucho más descontrolada. No le importa tanto ser aprobado por la crítica, por ejemplo, sino por los pares. Acá aparece otro tipo de legitimación, que creo que es la clave de que el fenómeno del fanfiction haya tenido no solo tanto éxito, sino también durante tanto tiempo y de forma tan transversal. A esto se llama legitimación horizontal, ¿cierto? Esto de que sean los pares donde venga la validación de fanáticos como uno y no de ni la institución, ni la crítica, ni la revista editorial, porque no es lo de menos, no es una palabra que se espere tener. Claro, justamente, en lugar de una validación vertical, una horizontal. Y más allá de que sostengamos que la mayoría son escritoras jóvenes, lo cierto es que el público objetivo es muy amplio y está determinado casi solamente por la obra madre, la obra fuente de la que toma esos elementos con los que va a producir algo nuevo. Por eso no creo que solo sea una reagrupación de elementos ya existentes. No es solo agarrar un mito y escribirlo diferente. Tiene que haber una intervención personal, una visión que encuentre el potencial en el universo planteado en la obra fuente o los personajes creados o alguna dinámica. Por ejemplo, acá voy a contar una experiencia personal. Existen muchos fanfictions que toman prestado el universo de Star Trek. Y no la nave y listo, sino que se apropian de la premisa de viajes de exploración por el universo, con todo el debate social y cultural que eso implica, y lo ponen en juego con elementos de alguna otra obra. En mi caso fueron en su momento los integrantes de bandas de pop coreano. Doy este ejemplo para que se imaginen lo amplísimo que es el imaginario, todos los universos y todos los personajes que hay dando vueltas. O sea, acá celebridades, integrantes de bandas de pop en la Enterprise, dando vueltas por planetas. Hay un montón para escribir a partir de eso. La premisa es muy buena, es como que ya te invita a la escritura. Y sin embargo también existen un montón de prejuicios alrededor del fanfic que recién ahora empiezan a deconstruirse un poco. Habíamos leído hace poquito una declaración de una autora que considera
y en estos términos, que es una pena que algunos escritores empezaran escribiendo fanfics, porque era una práctica pobre que planteaba muy pocos desafíos y no te impulsaba a superarte como escritor. También desdeñó que el mundo del fanfic tuviera una impronta queer, dijo que existían historias queer legítimas, ahí apareció esa palabra, que valía la pena leer en lugar de esos trabajos de ficción. Y como si fuera poco, también se metió con lo de que predominaran las escritoras mujeres. Se citó a sí misma como ejemplo. ¿Puedes creerlo, Milu? ¿A vos qué te parece? Y está tan mal todo lo que dijo que no sé muy bien con qué meterme primero. Pero Comenzar. Un montón nos sirve para pensar los prejuicios que hay sobre esa práctica. Primero, pareciera que esta mujer no está teniendo para nada en cuenta que existe un mundo de publicaciones por un lado y un mundo de textos por otro. Y que hay muchos de esos textos que no logran ser publicados. Es muy difícil entrar al mercado editorial, eso ya es sabido. Hay muchas razones que pueden filtrar un texto. Puede no tratarse de temas relevantes para el momento, pueden no producir las ventas suficientes de las expectativas de las editoriales. Todo el tiempo pasa esto de que se redescubren actores que escribieron hace un siglo, hace 50 años obras, y ahora recién se está legitimando su escritura, sus textos están empezando a circular porque en su momento, en su época, no fueron tenidos en cuenta, pasaron por debajo de la mirada de las instituciones o la crítica. Claro, a veces incluso porque hablan de temas muy tabúes o porque el formato no sea el que está en boga en ese momento. Hay selecciones más finas también, como el género o la etnia. Voy a dar un ejemplo súper concreto para que esto se pueda entender mejor. Uno de los mecanismos de validación literaria en Corea del Sur es la entrega de premios. Hay muchas instancias de premiación para obras literarias y son esas instancias las que consagran a los escritores. La ciencia ficción no recibe allá tanta atención como el realismo, por ejemplo. Así que en los años 80, una escritora decidió crear un blog y publicar sus historias ahí. Hasta el día de hoy nadie sabe cómo se llama, y hay teorías de que no es una sola persona, sino que son varias, e incluso que ya no son las que empezaron. El nombre de usuario con el que publica esta autora es Yuna, esta autora entre comillas, porque realmente no se sabe mucho. No sabemos nada de ese ser básicamente nada. Y es una de las escritoras coreanas de ciencia ficción más importantes. Incluso llegó a ser, en este momento, es directora de la Unión de Escritores de Ciencia Ficción de la República Coreana, pero ni siquiera así se supo su identidad, porque en la información de los asociados solo dice Yuna, que es su nombre de usuario, y en las fotos oficiales hay un conejo de peluche, porque su foto de perfil en el blog es un conejito. Recuerdo cuando me lo mostraste, el momento en que se la designa y no está ella. Claro, hay un peluche en su asiento. Son fotos serias que se tomaron para la parte de información de la institución, pero hay un conejo de peluche, perdón. Es parte de lo que ella decidió plantear. Claro, es una construcción, Yuna. ¿No? Decimos autora, pero hay tantas dudas, muchas más dudas que certezas. Pero bueno, volviendo al tema, hay muchísimas contingencias y no tan contingencias que pueden hacer que, primero, un texto no se convierta en obra y segundo, que una obra no se convierta en publicación. Y eso no quiere decir que un texto no exista. O sea, pueden tener intenciones totalmente diferentes o buscar otro campo de validación. Por ejemplo, el que estamos hablando recién, la validación horizontal. Que es solamente del deseo de ser leído por pares en una comunidad. Claro. No se busca ni dinero, ni hay otros fines más complejos de fondo muchas veces. Acá es donde entra en funcionamiento eso que decíamos de la demografía, que es altamente femenina y disidente. Hay una validación justamente horizontal en lugar de vertical. Así que el mercado no quiere leer sobre esto. Bueno, seguro otra persona como yo, que también vio X programa y le tiene cariño, sí va a querer leerlo. Son dos aspectos muy valiosos en el universo del fanfiction. Primero la comunidad y después la representatividad. Esta idea de que hay alguien como vos que va a querer leerte. Es esa casi la compensación, o sea, la finalidad del fanfiction. Claro, porque, bueno, vamos a hablar un poco de esto más adelante, pero no existe el fin del lucro acá en el fanfiction y es un patrimonio que se defiende bastante, esto de no cobrar ni generar, que no sea redituable. Sí, es parte de lo que lo define, claro. Creo que se perdería su gracia también en el momento en que pase eso, que se empieza a lucrar con esta pasión que une a los fans en comunidad. No quiero hacer spoiler de lo que vamos a hablar más adelante, pero siempre me adelanto. Pero vamos a hablar un poco de esto. Digo, es algo que ha hecho que las escritoras se paren de manos para evitar. Así que es importante, es una arista importante de la comunidad del fanfiction. Bueno, me parece que además el desprecio que hace la escritora a las autoras, la escritora que nombramos, no nombramos, en realidad no dimos su nombre porque no queremos que nadie la googlee,
no vamos a darle esa entidad, pero que dijo que bueno, que no eran historias de verdad, básicamente. Súper elitista. Sí, sí, no, la verdad, muy mal todo lo que dijo. Pero bueno, ese desprecio que hace, creo que sobre todo está obviando a las escritoras más chicas, que son las escritoras más juzgadas del campo, y no solo desde afuera, sino también desde adentro por escribir el fanfic más estereotipado. El erótico, muchas veces casi pornográfico, que no tiene mucho más desarrollo que ese. Y muchas veces se considera que el fanfic es una escritura de, comillas, 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 nena de 15 años con las hormonas revolucionadas. Sí, lo habré leído en Twitter cuando hablan de Star Wars. Me imagino, sí, que muchas variaciones de esto, pero siempre es el mismo prejuicio de fondo. Sí, y se lo dice además como si fuera algo malo. Pero lo cierto es que es enorme que, comillas, 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 una nena de 15 años con las hormonas revolucionadas tenga un espacio comunitario en el que sentirse representada y contenida para explorar un poco su sexualidad. Muchas veces es uno de los pocos espacios disponibles. Creo que es una escritura injustamente condenada porque tiene su valor social. Quizás literariamente no sea una bomba de recursos novedosos, pero tampoco creo que quiera hacerlo. Creo que la función del mal llamado fanfic malo es otra, y es un poco necesaria. ¿Y vos, Milu, crees que esto es sola cosa de adolescentes? Porque yo, por lo que estuve leyendo, no es así y hemos conocido, hay un montón de autores consagrados que, si tomamos un poco el concepto que abordamos al principio, podríamos decir que estos escritores consagrados en sus reelaboraciones estaban haciendo fanfic. Y básicamente es lo que hace Shakespeare y todo el Renacimiento, ampliar universos, desarrollar historias de personajes mitológicos o históricos. Todo eso era fanfic. Fanfics tímidos, un poco eso que decíamos al principio, de darle rosca a algunos elementos para otra vuelta más. Pero hay fanfics más osados en las bibliotecas de todas nosotras. ¿Estás diciendo que autores consagrados fueron más osados todavía? Mira, vamos con Dante. ¿El de la Divina Comedia? Ese mismo. Lo que hizo Dante con Ulises es lo que en el mundo del fanfic llamaríamos fix-it. ¿Qué es un fix-it? Viene del inglés fix, que es arreglar. O sea que básicamente lo que estás haciendo es arreglar alguna obra que dijiste, bueno, esto no puede ser, no estoy conforme, se me ocurre una idea mejor. Vas y lo pones con el tag fix-it. No voy a comentar que leo mucho fix-it de Star Wars. Me parece que estaría bueno que lo cuentes. De hecho, me parece que estaría bueno que lo cuentes. Hay mucho fix-it arreglando un poco el episodio 9. Claro. Pero así, a modo de ejemplo. Pero contame, ¿qué pasó con Ulises? Ulises era el héroe de la Odisea. El valiente héroe que tuvo la ocurrencia en la Ilíada de meter el caballo de madera para que ganaran la guerra a los troyanos. Pero ¿cómo acaba en la obra de Dante, en la Divina Comedia, Ulises? ¿En el fanfic de Dante? Bueno, Dante agarra a Ulises y le da el desenlace a su historia que creía más apropiado. ¿No termina con su amada Penélope que lo esperó por tantos años? Y Dante no está muy conforme, me parece, con esa decisión de Homero. Lo que hace es mandar a Ulises al 8º círculo del infierno, que es al que van a parar los consejeros fraudulentos. ¿Por qué? ¿Qué hizo ese hombre? Da un par de consejos medio problemáticos. Su idea del caballo de madera es muy astuta, termina con el asedio, todo lo que vos quieras, pero condena a más de uno a casi 10 años de vagabundeo extra para volver a la casa. Y peor aún, cito, con doloso caballo abrieron puerta por donde salió la estirpe de romanos. Porque de ahí va a salir Eneas, que es antepasado de los fundadores de Roma. A ver, tengamos en cuenta que Dante es italiano y va recorriendo los círculos del infierno de la mano de Virgilio, que es un escritor romano. Así que está un poco esta disputa que ya vamos a meternos con eso, porque María Laura y yo... el episodio griegos versus romanos, sí, que siempre quise. Vamos a preparar el ring ahí, pero bueno, hay una disputa ahí entre griegos, romanos, la originalidad. Vamos a ver eso más adelante. Pero se mandó más macanas Ulises, porque también robó con Diomedes, que está con él en ese 8º círculo del infierno, el paladión de la muralla de Troya, que era una estatua consagrada de Atenea que aseguraba que mientras estuviera en su lugar no estallaría la guerra. Sin embargo, más que nada, Dante lo condena a Ulises por su ambición de conocimientos, que lo lleva al desastre y retrasa el reencuentro con los suyos. Cito: «Ni el cariño por mi hijo me contuvo, ni de mi viejo padre la ternura, ni el amor de Penélope me abstuvo de correr por doquier a la aventura, por conocer el mundo como experto y al hombre con sus vicios y cultura». Mira, lo que nosotros veríamos como una virtud cuando leemos la Odisea, esta cuestión de explorar y de ser
astuto se convierte para siglos después en la obra de Dante en algo que castigar, como la misma literatura se relee en otro contexto cultural diferente y toma otros matices, porque acá eso que se exaltaba pasa a ser algo negativo, acaba en el octavo círculo del infierno, ¿no? Justamente es muy importante lo que decís porque cambia el sistema de valores. O sea, cuando está Homero o los griegos, que llamamos Homero en este momento, el sistema de valores era otro, era esto de descubrir, ir más allá de los límites del conocimiento, que es lo que hace Ulises. A ver, pensemos que la geografía que se propone en la Odisea es muy diferente a la que conocemos ahora. O sea, para ellos hay agua, agua, agua y más allá no se sabe. Entonces, Misterio. hacia allá va Ulises y Dante lo que dice es, ¿te parece? Está bien Después hacer eso. de 10 años allá en Troya, asediando, tu mujer tejiendo y detejiendo todas las noches para que no ceder ante alguno de sus pretendientes, encima te vas a seguir deambulando por el mundo. Qué mal padre encima. Cambiaron un poco los valores. Los sistemas de valores que van cambiando por la época y van permitiendo que se lean obras clásicas de otra manera. Claro. De hecho, acá, puntualmente, este ejemplo tiene que ver con la propuesta estética de Dante. Pero lo que rescatamos es esto, que Dante encuentra el potencial del mito y lo lleva a su obra para que funcione de otra manera. Mira, ¿y sabes qué? ¿Tenés otro ejemplo? Sí, y además de otro ejemplo, vamos a salir un poco de la literatura clásica y vamos a venir a nuestras tierras a recorrer la pampa un poco y vamos a pensar en lo que hace Borges con Martín Fierro, porque Borges no estaba muy contento con lo que pasa al final en Martín Fierro, que espero nuestros oyentes hayan leído, más o menos sepan. En el cuento El fin, Borges le da otro final a la obra de José Hernández. Realiza de nuevo esta operación que venimos charlando. Si bien Borges era un escritor con muchas inquietudes filosóficas, la verdad es que le gustaban más las historias en donde pasaban cosas, en lugar de un recorrido más abstracto. Así que no le debe haber gustado para nada cuando en la vuelta de Martín Fierro aparece el moreno que quiere vengarse de Fierro y se ponen a payar. Borges un poco piensa, en la ida esto no hubiera pasado. Y la crítica también lo piensa así. En la ida quizás se juegan otro tipo de valores, porque lo que hace aquí es un fixie también podríamos decir tomando estos términos, conceptos del fanfiction. Se trata de arreglarlo. Decide que Fierro vuelva a enfrentarse con el moreno, pero esta vez a fracasos, como se enfrentó antes con su hermano en la ida. Esa famosa secuencia con el que empieza con va cayendo gente al baile, que termina con Fierro asesinando a un negro, el hermano del moreno justamente. Pues bien, el moreno de Borges entonces entiende que Martín Fierro tenía que mantener cierta imagen ante sus hijos. Lo entiende, lo acepta, tienen esta payada filosófica, pero también quiere su justicia. Así que van a los cuchillazos en ese cuento. Entre paréntesis, a ver, el que quiere su justicia a los cuchillazos es Borges en realidad. Se había quedado con las ganas, dice. Quiero que sea consecuente con la ida. En estos 7 años que mediaron entre la escritura de la ida y la vuelta, podemos pensar que algo pasó en la vida de José Hernández porque el Fierro de uno y otro tiene pequeños cambios y, por ejemplo, a Borges estos cambios que se dan en el personaje no lo convencieron. Él quería otro tipo de final y lo escribió. Tuvieron de nuevo contrapunto, esta vez sí a cuchillazos, el Fierro de Borges. Y aviso que se viene otro spoiler, perdón, de nuevo, soy la señora spoiler. El moreno mató a Fierro y se restableció en este cuento algún tipo de orden moral más propio de la primera parte de la ida, ¿sí? Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie, mejor dicho, era el otro, no tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. Incluso repite el detalle de limpiar, igual que hizo Fierro, el facón en el pasto. Y tenemos más autores inesperados todavía. Chloe Zhao, que ganó 2 premios Oscar hace apenas 2 semanas, el de Mejor Dirección y Mejor Película por Nomadland, reconoció que escribía fanfics. No iba a relevar su fandom y tampoco dijo cómo se llamaba su nombre de autora. Pero reconocía que formaba parte de esta práctica, o sea, esta de este comunidad. Universo. Sí. Y no es la única. Jemmy Singh, que nos ha dado una gran literatura fantástica en representación de las mujeres afroamericanas, también se reconoce como escritora de fanfics. En fin, si pensamos estos ejemplos más modernos, la visibilidad no es la misma ni siquiera que una década antes. Aunque al mundo editorial y la pantalla grande quizás no llegaron los mejores ejemplos de ficciones de fans, desplegaron oportunidades de alcance.
Tenemos entre casos modernos el de 50 sombras de Grey, que es un fanfiction de Crepúsculo, ¿sí? De L. James sobre una obra de Stephenie Meyer, que el autor estuvo publicando en fanfiction.net, una de las plataformas típicas de donde se publican este tipo de ficciones de fan. Quizás la más amplia, con la que contamos en el momento. Probablemente sí, además de AO3. Otra obra que ha salido también de las plataformas virtuales es actualmente After, que es un fanfiction sobre Harry Styles, el cantante de One Direction, uno de los integrantes de One Direction y un personaje original. Sí, tenemos en cuenta esto del reconocimiento. En 2019, Archive of Our Own ganó el premio Hugo, que es uno de los premios más importantes a la ciencia ficción y el fantasy en habla inglesa, o traducida al habla inglesa, y ganó la categoría de no ficción, que es una especie de premio que se da para reconocer el trabajo más allá de la escritura propiamente dicha. Básicamente lo que se premió fue a la plataforma por su contribución. Vamos a contar un poco qué es Archive of Our Own, que se traduciría como archivo propio. A la plataforma la crearon un grupo de escritoras, principalmente mujeres, en respuesta a la creación de una compañía que buscaba generar algún tipo de ingresos con estos trabajos. Ni falta hace que desarrollemos lo que podría hacerle al mundo del fanfiction este cambio en las dinámicas. Un poco de spoiler ya hice. Sí, un poco lo discutimos antes, o sea, no se trata de ganar dinero con estas producciones. Sí, no solo lo del dinero, también el tema de los derechos de autor. Lo de la propiedad intelectual es bastante complejo y en realidad lo que siempre está primando es la expresión del fanatismo, de la pasión por algo. Claro, privatizar estas plataformas significaría un poco filtrar más y restringir el acceso de más fans. Claro, esta cuestión de la horizontalidad. Horizontalidad se estaría perdiendo al privatizarse. Claro. Entonces, bueno, cuando surge la amenaza de esta plataforma privada, surge también Archive of Our Own en 2009, que nosotras cariñosamente llamamos AO3. Hace un ratito a Laura se me escapó. Se le escapó un poco. Y forma parte de la Organización para las Obras Transformativas. Justamente una parte de la descripción, de la información de la plataforma de AO3 es: creemos que las obras de fan son transformativas y que las obras transformativas son legítimas. De nuevo esto de la validación, ¿sí? de darle espacio y darle voz por ahí a la escritura de los pares. Claro. Es un archivo para obras de fans, o sea, entra lo que es fanfiction, lo que es fanart, lo que es fanvideo, etcétera, todo lo que se puedan imaginar. Son obras transformativas, sin fines de lucro, y están en esta plataforma creada y sostenida por fans. Y que ha crecido un montón en estos 12 años, hablamos ahora. Sí. Ayer chequeábamos las estadísticas del sitio y ya tiene 43.610 fandoms, es decir, wow. Más de 40.000 fans de distintas cosas. Sí, un número monstruoso. Yo soy fan de muchas cosas, pero 43.000 es un poco mucho. Es un poco mucho. Creo que ni Laura puede. Yo puedo absorber tantos fandoms. Y este número es más grande todavía. 3.672.000 usuarios. Mucha gente alrededor del mundo, porque además AO3 cuenta con muchos lenguajes. Y hablando también de literatura de nicho. Sí. Igual el lenguaje predominante es el inglés. Sí. Creo que eso también es un filtro que, si bien no lo tuvimos en cuenta acá, supongo que lo tendremos en cuenta en otro momento, pero nada, que uno escriba en inglés también es un filtro importante a la hora de publicar. Claro, sí. Aunque la pueden... hay también en francés, chino y demás, pero quizás el idioma más hablado obviamente sigue siendo el inglés. Y el total de obras, Milu, ¿sabes cuál es? No, ni idea. Más de 7 millones de obras hay publicadas. ¿Cuánto tiempo de vida se necesita para que no las vamos a leer a todas, pero agradecemos que existan gracias a AO3 y felicitaciones un poco atrasadas porque fue hace 2 años. Que le dedica su amor a sus obras favoritas. Sí. Igual hay, pero de todo. Ya yo me acuerdo que una vez encontré fanfics sobre el emperador Augusto. Nada, o sea, imagínense realmente todo lo que puede haber entre Harry Styles y el emperador Augusto. Aparte de 2000 años de cultura, imagínense todos los fandoms que hay en el medio y vamos a introducir un concepto nuevo, los crossovers, que es cuando mezclamos más de un fandom. Yo recuerdo revistas que compraba de adolescente donde aparecían Senseiya y Sailor Moon en historieta juntos. Claro. Muchos años después descubrí que a eso se le llama crossover. Claro. Y bueno, esto también espesa mucho este número de 43.610 fandoms. Digo, a eso súmenle que se cruza Sailor Moon con Senseiya, se cruzan los Avengers con cualquier cosa. ¿Star Trek? Con Star Trek, cualquier cosa. Así que nada,
hay que tener muy abierto el imaginario, incorporar todas estas cosas para tener apenas un indicio de lo que se puede encontrar uno cuando entra en AO3 y filtra con cualquier tag, que son una especie de etiquetas que se le ponen a las obras para indicar de qué se tratan. Anticipar el contenido, claro. Porque muchas veces pueden ser obras susceptibles que pueden... Claro. Hay mucha complejidad, pero también hay un trabajo de filtrado importante que se realiza. De etiquetado, también leí que es muy valorado como ejemplo de archivo a nivel mundial. Claro, es muy exhaustivo. Sobre todo el de AO3, creo que es uno de los más exhaustivos porque, primero, esto que dice Laura, que es importante tener en cuenta la sensibilidad del lector. Entonces, si vas a tratar temas que pueden vulnerar algún tipo de sistema de creencias o algún tipo de disposición, lo que sea, está en tu tag, podés evitar leerlo. Capaz esto, bueno, no sé, se podría entrar en la discusión de es un spoiler, no es un spoiler, pero tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con esto con que un decíamos cuidado de la del comunidad. otro, Claro. que tiene que ver con el sentido comunitario que tienen estas obras, que Claro. también esto es lo que lo hace diferente a una escritura original de publicación. Y más ameno también. Uno tiene más ganas de leer ahí, que sabe que no va a leer nada, que es una lectura más distendida, por decirlo así, como más sencillo. Implica sentarse y poder elegir lo que va a consumir. Y seguramente exista lo que sea que te imagines. Todo, no hay nada nuevo bajo el sol. Sí. Y- Bueno, ofreciendo estos ejemplos tan dispares, no es que decimos, bueno, Borges escribía fanfics, igual que lo hizo E.L. James. No es eso. Lo que Bueno, queremos no estamos argumentar... tratando de dar una valoración literaria ni cerca de eso. No, para nada. Lo que queremos argumentar es que no sean historias de verdad, como dijo la autora que nombramos hace un rato, por no contar con elementos 100% originales. Porque, además, la originalidad en esos términos no existe. Y eso también lo vamos a abordar en futuros episodios. Sí, no lo vamos a dejar acá. Y también creo que muchas veces se trata de encontrar al final la voz propia, la historia original. Se puede llegar a ella a partir de muchos caminos de escritura y bueno, quizás el fanfic es un modo de acercarse a la búsqueda de escritura personal, solo un laboratorio de escritura más. Y aunque creo que el deseo de escritura y lectura compartida puede ser la aspiración principal de muchos de estos escritores, quizás compartir sea solo un acto de catarsis para superar la pérdida de un personaje que uno quería, ¿sí? A veces es mucho más simple de lo que uno piensa estas escrituras. Son disparadores de otra cosa, de arte o de muestras de voz literaria o artística, y que incluso algunos han pasado del mundo fanfic, como dimos ejemplos, al mundo de la publicación, y también lo podemos ver mucho en casos de mangakas. Por ejemplo, el grupo Clam, muy famoso por Sailor Moon y un montón de otras obras, hacían obras basadas en historias que le gustaban. O incluso Toyotaro, que es el autor del manga actual de Dragon Ball Super, el que lo ilustra, bajo la supervisión de Toriyama, que por problemas de salud y de edad no está simplemente supervisando la obra y el guión de Dragon Ball Super. Es el autor original de Dragon Ball Z, Toriyama, claro. Y él está supervisando la obra de Toyotaro, que un fanficker, entonces un escritor. comenzó como fanficker, Sí. hizo una obra llamada Dragon Ball AF en los 2000 y se hizo reconocido por eso, por respetar mucho el estilo de dibujo de Toriyama sobre todo, y fue muy popular en las plataformas y terminó accediendo al reconocimiento del mismo autor que le dio el derecho a dibujar su propia obra. También el caso de Yori Terejirogi, que le presentó una obra artística al autor de Los Caballeros del Zodiaco, Senseiya, y acabó ilustrando un manga precuela, diríamos, los Canvas. Claro. Y teníamos una propuesta para hacerles a los oyentes a partir de esto, ¿no? Claro, les queríamos preguntar, ¿a ustedes alguna obra les dejó una espinita, algo que dicen, esta no puede ser, tengo que escribirlo yo porque se me ocurre algo mejor? O no necesariamente tiene que ser tan drástico, también puede ser como, creo que hay potencial en estas dos personas, las voy a llevar a otro ambiente para que hagan alguna otra cosa, lo que sea, alguna obra ¿Qué que les hubiera dejó? pasado? Sí. Claro, que es la gracia del fanfiction, es también un ejercicio pasatiempo de escritura muy divertido, y de además. imaginación. ¿Qué Sí. hubiera pasado si los Avengers iban a la escuela de magia de hechicería? Por ejemplo, ahí tenemos otro crossover, gracias Laura. Pero nada, coméntenos, cuéntenos, Síganos en redes sociales. sí, y cuéntenos eso.
Así que bueno, llegó la hora del adiós. Creo que se nos ha hecho un poquito largo, pero sí, bueno. Si nos extrañás, te invitamos a seguirnos en nuestras redes y seguir charlando con nosotros acerca de lo literario y su entorno con un poco de información seria y un montón de espíritu bibliófico, porque lo que hacemos es amar a los libros, en realidad. Eso hacemos. Así que bueno, muchas gracias, Milu. Gracias, Laura. Nos vemos entonces la semana que viene. Larga vida y prosperidad. Larga vida y prosperidad, Laura. Dirían los trekkies. Adiós.